Liturgia para hoy lunes 8 de agosto. Santo Domingo de Guzmán, presbítero. Santo Domingo de Guzmán nació en España hacia el año 1170. De canónigo, reunió primero un grupo de mujeres para que vivieran bajo una regla. Después fundó en Tolosa la orden de predicadores para luchar contra las herejías. Los cátaros. Quería que sus hijos fueran mendicantes y que sus enseñanzas se alimentaran de la contemplación. Antes de morir en Bolonia, estableció en Roma un centro de su orden. Murió el 6 de agosto de 1221. Antífona. En la asamblea de la palabra, el Señor lo llena de espíritu de sabiduría e inteligencia. Lo viste con un traje de honor. Oremos. Ayuda, Señor, a tu iglesia por los méritos y las enseñanzas de Santo Domingo, que interceda bondadosamente por nosotros, quien fue eximio predicador de tu verdad, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. Primera lectura de la profecía de Ezequiel, capítulo 1, versículo 2 al 5 y 24 al 28c. El año quinto de la deportación del rey Joaquín, el día 5 del mes cuarto, vino la palabra del Señor a Ezequiel, hijo de Busí, sacerdote en tierra de los caldeos, a orillas del río Quebar. Y allí se apoyó sobre mí la mano del Señor. Yo miré, vi que venía del norte un viento huracanado, una gran nube, y un zigzagueo de relámpagos. Nube nimbada de resplandor, y entre el relampagueo, como el brillo del electro, en medio de estos aparecía la figura de 4 seres vivientes, tenían forma humana, y oí el rumor de sus alas, como estruendo de aguas caudalosas, como la voz del Todopoderoso cuando caminaban, griterío de multitudes, como estruendo de tropas, cuando se detenían, abatían las alas. También se oyó un estruendo sobre la plataforma que estaba encima de sus cabezas. Cuando se detenían, abatían las alas. Y por encima de la plataforma que estaba sobre sus cabezas había una especie de zafiro en forma de trono. Sobre esa especie de trono sobresalía una figura que parecía un hombre. Y vi un brillo como de electro, algo así como fuego de enmarcaba, de lo que parecía su cintura para arriba. Y de lo que parecía su cintura para abajo, vi algo así como fuego. Estaba nimbado de resplandor. El resplandor que lo nimbaba era como el arco iris que aparece en las nubes cuando llueve. Era la apariencia visible de la gloria del Señor. Al contemplarla, caí rostro en tierra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 148. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Alaben al Señor en el cielo, alaben al Señor en alto. Alábenlo todos sus ángeles, alábenlo todos sus ejércitos. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Reyes y pueblos del orbe, príncipes y jefes del mundo, los jóvenes y también las doncellas, los viejos junto con los niños. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Alaben el nombre del Señor, el único nombre sublime, su majestad sobre el cielo y la tierra. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Él acrece el vigor de su pueblo, alabanza de todos sus fieles, de Israel su pueblo escogido. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Aleluya, aleluya, aleluya. Dios nos llamó por medio del Evangelio para que sea nuestra la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, aleluya, aleluya. Del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 17, versículos 22 al 27. En aquel tiempo, mientras Jesús y los discípulos recorrían juntos la Galilea, les dijo Jesús: Al Hijo del Hombre lo van a entregar en manos de los hombres, lo matarán, pero resucitará al tercer día. Ellos se pusieron muy tristes. Cuando llegaron a Cafarnaún, los que cobraban el impuesto de las 2 dracmas se acercaron a Pedro y le preguntaron: ¿Su maestro no paga las 2 dracmas? Contestó: Sí.
Cuando llegó a casa, Jesús se adelantó a preguntarle: ¿Qué te parece, Simón? Los reyes del mundo, ¿a quién le cobran impuestos y tasas? ¿A sus hijos o a los extraños? Contestó: a los extraños. Jesús le dijo: entonces los hijos están exentos. Sin embargo, para no escandalizarlos, ve al lago, echa el anzuelo, coge el primer pez que pique, ábrele la boca, y encontrarás una moneda de plata. Cógela y págales por mí y por ti. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Oremos. Atiende, benigno Señor, las súplicas que te presentamos, por la intercesión de Santo Domingo de Guzmán, y por la poderosa eficacia de este sacrificio, fortalece con la gracia de tu protección a los defensores de la fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Antífona. Administrador fiel y prudente, a quien el Señor puso al frente de los de su casa para darles a su tiempo su ración conveniente. Oración después de la comunión. Alimentados con manjares celestiales en la conmemoración de Santo Domingo, te pedimos, Señor, que tu Iglesia reciba con sincera devoción y afecto la fuerza de este sacramento y experimente el provecho de la intercesión de aquel que resplandeció por su predicación. Por Jesucristo nuestro Señor. Lección Divina. Oremos. Te bendecimos, Padre, por Jesucristo, que nos rescató de la muerte y nos hizo hijos tuyos, libres del Espíritu para amarte y amar a los demás. Porque amor es el impuesto que tú pones a tus hijos. Somos, Señor, el pueblo que nació de la Pascua, de la muerte y la resurrección gloriosa de Jesús. Como de Cristo, haz de nosotros tu templo santo y de nuestra vida el culto espiritual que te agrada. Amén. Lectura. El impuesto del templo. El Evangelio de hoy consta de dos temas distintos en mutua referencia. Como veremos a continuación, el primero es el anuncio. Segundo ya, que Cristo hace de su muerte y resurrección, punto que hemos visto en otras ocasiones. El segundo tema es el impuesto del templo, signo de lealtad a la religión judía. El pago anual del impuesto del templo de Jerusalén para el mantenimiento del culto era obligación sagrada de todo israelita varón a partir de los 20 años, incluso estando fuera de Palestina. Su importante era medio ciclo, equivalente a 2 dracmas, un didracma en moneda griega, o 2 denarios en divisa romana, es decir, el jornal de 2 días de trabajo. Se cobraba en marzo antes de la Pascua. Cuando los cobradores del impuesto le preguntan a Pedro en Cafarnaón si su maestro pagaba los 2 dracmas, el apóstol no duda en contestar afirmativamente. Y ya en casa, Jesús se adelanta a preguntarle: ¿qué te parece, Simón? Los reyes del mundo, en el caso los romanos, ¿a quién le cobran impuesto y tasas? ¿A sus hijos o a los extraños? Es decir, a sus súbditos o a los extranjeros de los pueblos sometidos. Pedro contestó: a los extraños. Entonces, los hijos están exentos, concluye Jesús. Es la frase clave del episodio, porque contiene la idea central del pasaje. Partiendo Jesús del didracma del templo, ha pasado a hablar de los impuestos en general, es decir, del impuesto imperial de los romanos que atormentaba profundamente la conciencia judía del tiempo de Jesús. Los publicanos eran los recaudadores de este impuesto múltiple, mucho más oneroso que el del templo, recaudado a su vez por los levitas. La ley romana eximía del impuesto imperial a los que gozaban del derecho de ciudadanía romana y se lo cobraba a los aliados, a las provincias sometidas y a los reinos satelitales en los que, con este fin, se hacía el censo de la población. Para meditar. Los hijos están exentos. Jesús es el Hijo del Padre y mayor que el templo mismo. No estaba, por tanto, obligado a un tributo cuyo destino era el culto de Dios, libertad que hace extensiva a sus discípulos, sus hermanos, que son hijos del mismo Padre. Sin embargo, para no dar mal ejemplo, renuncia a su derecho y se somete al impuesto del templo,
pero la forma humorística, digamos, de pagarlo origina el milagro más curioso de todo el Evangelio, cuando dice a Pedro: ve al lago, echa el anzuelo, coge el primer pez que pique, ábrele la boca y encontrarás una moneda de plata. Un estater, según el texto griego, equivalente a 4 dracmas. Cógela y págales por mí y por ti. Todo el episodio parece reflejar la actitud de los judeocristianos de la primitiva iglesia respecto de la contribución religiosa. Como judíos que conservaban una gran devoción por el templo de Jerusalén. Pero a medida que el cristianismo naciente se distanciaba de la sinagoga oficial, aumentaba el número de los partidarios de la emancipación cultural, idea que no era, por tanto, exclusiva de las comunidades helenistas de San Pablo. Si los judeocristianos de la comunidad de Mateo, el único evangelista que relata este incidente, continuaron algún tiempo pagando el impuesto del templo, era como Jesús, para no escandalizar, no por sentirse obligados. Este problema se hizo extensivo a las relaciones con el poder político, social del Estado, mediante el impuesto civil que solo los extranjeros pagaban. Los cristianos se consideraban ciudadanos libres e hijos de Dios, hermanos de Jesús, que los rescató. No obstante, para no crear problemas, harán buen uso de su libertad, pagando al César lo que es del César, y a Dios lo que le pertenece. Marcos 12:17. El tributo de los hijos. El anuncio por Jesús de su muerte y resurrección, en conexión con el impuesto del templo, avisa de que Jerusalén deja de ser el centro de la nueva religión. Cristo será el templo de la nueva alianza, como él dijo cuando purificó el templo. Juan 2:19. La nueva comunidad que surge de la Pascua, es decir, de la muerte y resurrección de Jesús, será también el templo espiritual del Señor. Por eso su culto a Dios no limita ya con el espacio el santuario, sino con la vida entera. Reflexionemos. ¿Somos ciudadanos responsables en el cumplimiento de nuestros deberes cívicos? ¿Vigilamos para que los administradores de los bienes comunes sean honestos? Oremos. Cristo nos ha redimido para vivir en libertad. Manténnos firmes, Señor, para que no nos sometamos de nuevo al duro yugo de la esclavitud del pecado. Amén.